Hola a todos los amigos y amigas que han venido a la clase de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este martes de octubre, donde el sol ya empieza a mostrar sus abundantes caricias visuales, ¿cierto? Hace que las cosas brillen y que uno se llene de inspiración antes de venir a una clase. ¿Cómo están? ¿Tan chévere? ¿Con hambre, calor? Súper bien. La Ancoco está enferma. ¿Qué te pasó, Ancoco? Divians no quiere que llegue diciembre. Ignacio Ramírez está bien. Con Yola dice que tenemos hambre. Macho muchacho está con chalas. En general están bien. Qué bueno que estén bien. ¿Desde dónde nos ven? Es la otra pregunta que yo hago siempre. Desde Talca nos ve Felipe. Locura Oceánica también nos ve desde Talca. Díaz de Recoleta. El amante de la comida.com nos ve desde Salvador. Sam TNO nos ve desde su casa. Ignacio Ramírez desde Talagante. Camila Le Pepino de Rancagua. Necrodark desde Napecuseí. Namecuseí. Psicoseado nos ve desde Quilpué. Osorno, Quilpué, Maipú, Cerro de Delicia, Neburia, Temuco y Yapel. Mayray nos ve desde una biblioteca. Yo me veo a mí mismo desde el planeta de Kaiosama. O sea, de hecho, las transmisiones son desde el planeta de Kaiosama en una gravedad que ustedes no se pueden imaginar y que si no fuese por este absoluto entrenamiento al que nos hemos sometido todos los Saiyajines que hacemos clases, sería imposible hacer una clase desde acá. Sin embargo, Kaiosama nos ha entrenado bien y podemos hacer las clases en las perfectas condiciones que ustedes ven que las hacemos. Em, ¿Con qué seguimos hoy día? Con comprensión de lectura. Ya, para hoy tengo un plan especial, una clase que me tomé un tiempo de imaginarla para que fuera algo distinta. Vamos a empezar a ver comprensión lectora. Como ya hemos adelantado otras veces, en la PSU la comprensión lectora está concebida desde tres niveles de lectura que aquí hemos llamado tres niveles de bacanidad. Tres niveles de complejidad, como ya lo hemos dicho muchas veces, el nivel explícito, el nivel implícito y el nivel de lo evaluativo. Desde ese punto de vista, ¿cómo vamos a avanzar ahora? Quiero que nos naturalicemos con estas habilidades y quiero que a la vez empecemos a hacer este trabajo de comprensión lectora junto con vocabulario contextual y con lectura de textos argumentativos. Hoy vamos a abordar textos argumentativos y vamos a leer textos argumentativos de verdad, no textos argumentativos hechos para la ocasión, sino que vamos a ponernos más candentes y vamos a entrar a la sección de opinión y a leer las editoriales de diversos medios de comunicación que tienen diversas perspectivas para ser ecuánime, o sea, no hacer tender lo que acá vemos hacia ninguna perspectiva, sino mostrar la mayor pluralidad de perspectivas posibles, vamos a emplear distintos medios de comunicación. A partir de estas lecturas es que vamos a empezar nosotros a construir preguntas como si le estuviésemos haciendo preguntas al texto y a establecer nuestra propia lista de vocabulario contextual. Desde ese punto de vista, dicho esto, entonces lo que yo les tengo que pedir de antemano es que tengan un cuaderno o un archivo de Word o un archivo de blog de notas a su disposición. Porque quiero que vayan anotando ahí
las palabras que no entiendan. Entonces, vamos a hacer de todo esto una experiencia de navegación. Como uno, por ejemplo, cuando hay ciertas contingencias políticas y sociales en el país, cómo uno busca, cómo uno se informa y cómo uno ve las distintas opiniones. Uno lo primero que debería hacer sería entrar a un medio de comunicación. Entonces, vamos a entrar a varios medios de comunicación. Aquí estamos, por ejemplo, en el sitio web de La Tercera. Por supuesto, el uso que estamos dando de esto es un uso con fines exclusivamente educativos, por lo tanto no estamos rompiendo ninguna ley al mostrar estos contenidos, que por cierto son contenidos públicos. Miren, he desaparecido de la pantalla. Ahí estoy. Ahí estoy de nuevo. Ya. A mí, el modo que me gusta proceder con este tipo de textos argumentativos es ir directamente a la parte de opinión. Aquí es donde vamos a encontrar siempre textos argumentativos. Si quieren trabajar con textos argumentativos en su propia preparación de la PSU, es interesante que entren a la sección de opinión de un diario. ¿Qué tenemos que hacer en el Word? Atento, no tiene por qué repetirlo tantas veces Ignacio. Es fundamentalmente para ir anotando las palabras que no entiendas. Recordemos que la lectura tiene 3 pasos. Un paso previo a la lectura, un paso de la lectura propiamente tal y un paso posterior a la lectura. Lo que estamos haciendo es un paso previo a la lectura y de hecho una cuestión bastante poco tocada, digamos, que es cómo elegir la lectura. Uno no lo puede leer todo y parte de esto es desarrollar sus propios hábitos lectores. A mí me gusta entrar a las columnas de opinión de distintos lados. Aquí entré a la sección de correos de los lectores. Vamos a ver. Este que se llama agradecer la vida. Por mientras voy a tener otro Word abierto. A ver. Voy a correr para el otro lado por mientras. Ya. ¿Opinión en un diario siempre va a ser texto argumentativo? Efectivamente. Ya. Agradecer la vida. Ya. Nuestro antes de la lectura. ¿Qué sabemos de este texto antes de leerlo? ¿Qué podemos saber? Ya que es una opinión y es subjetivo. Y eso lo sabemos porque es una carta al director, ¿cierto? Sabemos que es una parte de un diario en la que la opinión que se expresa no es necesariamente la del diario o la del medio periodístico al cual nos estamos enfrentando. Parte, por lo tanto, de un punto de vista subjetivo en el que el lector puede manifestar explícitamente su opinión sobre algo. Ya como dice Nihilismo, este diario corresponde, o sea, es propiedad de ciertos
personajes del país que sabemos son personas que están en, digamos, dentro de las élites económicas de Chile. ¿Qué más sabemos? Que es un texto no literario, exacto. ¿Qué implica que el texto no sea literario? ¿A qué nos predispone que el texto no sea literario? Excelente, Necrodark. Podemos saber antes de leer este texto que va a formar adherentes u opositores. Sabemos que el texto no cuenta una historia, eso en verdad no lo sabemos. Todo lo que hemos visto implica el momento anterior a la lectura. Estas conjeturas nos ayudan a posteriormente comprobarlas o no comprobarlas en nuestra lectura. Así nos damos cuenta ya de nuestra predisposición al texto. Si sabemos también que es un texto de opinión y por lo tanto lo más probable es que esté sosteniendo una postura, es decir, que tiene una tesis, como lo hemos dicho en clases anteriores, la tesis es la posición que se defiende en un texto argumentativo. Le estoy poniendo zoom. Ahí. No solo estoy peinado, también me corté el pelo. Ya. Ahora veamos el durante la lectura. Señor director, se establece aquí un supuesto receptor definido, que es el director del diario. ¿Esto se clasifica como mediático? Pregunta Chacarero con ají. Sí. Se califica como mediático en la medida en que es un texto que aparece en un medio de comunicación, que además es de masas, es uno de los diarios más leídos del país. Este señor director implica una formalidad, porque sabemos que en realidad la intención de la persona que escribe este texto no es comunicarse con el director, sino publicar su opinión en el diario. Pero la formalidad bajo la cual ese procedimiento se lleva a cabo es escribiéndole al director. Es mediático y es no literario. Ya, leamos. Entonces, el señor director ya nos adelanta el género periodístico de opinión que es una carta al director, nos adelanta que es subjetivo, nos adelanta que va a plantear una opinión, nos adelanta que considera que esa opinión es de interés público, por algo lo pone en un diario, porque es de interés público. Vamos a ir leyendo. A mí me gustaría que ustedes anoten las palabras que no entienden. Con su sabiduría, experiencia, trabajo, solidaridad y servicio al país, los adultos mayores nos enseñan el valor de la vida y el respeto a las personas. En este espíritu es que como iglesia nos unimos a la reciente celebración del Día Internacional del Adulto Mayor convocado por Naciones Unidas, agradeciendo por tantos adultos mayores que con su empleo y servicio a la sociedad nos inspiran a ser cada día hombres y mujeres de bien. Ya chiquillos, de inmediato, ¿qué podemos inferir hasta donde hemos leído nomás? ¿Qué podemos inferir del emisor de este texto? ¿Qué podemos saber de la persona que escribe este texto? Excelente, Felipe Eduardo, que pertenece a una religión.
Pertenece a una comunidad eclesiástica. Excelente. No es una inferencia decir que va a hablar de los adultos mayores porque lo hace de forma explícita. Introduce el tema al principio. Ya, pasemos ahora a lo divertido. O sea, para mí es divertido. En realidad para ustedes puede ser una fomedad, pero si ustedes lo encuentran un poco entretenido, yo voy a estar feliz. Cuando se achica esto debería achicarse también el texto. Voy a achicar este también. Ya. A ver. Se tiene que ver la hoja entera. Ya. Ya. Planteemos preguntas en 3 niveles. Vamos a hacer primero una pregunta. Vamos a hacer una pregunta de nivel explícito. ¿A quién se le ocurre hacer una? Yo voy a proponer la primera pregunta de nivel explícito con respecto a este primer párrafo. De la hoja. Mira, tira esto para arriba un poquito. Como que se ajusta. Ahí, mira. Ven. Y ponle. ¿Qué? Ponerle zoom. Es que yo creo que si le subo el zoom acá puedo hacer que se vea más grande. Page, eso, mira. Ahí. Page width. Ya. Ya. A ver. Ya. 2. ¿Qué servicios a la sociedad entregan los adultos mayores? Muy bien, chacarero con ají. ¿En qué parte del primer párrafo se menciona un hecho? Ya, aquí tenemos 3 preguntas que nos exigen un nivel de lectura netamente explícito. ¿Qué valores destaca el autor del texto con respecto a los adultos mayores? ¿Qué servicios a la sociedad entregan los adultos mayores? ¿En qué parte del primer párrafo se menciona un hecho? Ya. ¿Qué valores? Sabiduría, experiencia, trabajo, solidaridad y servicio al país. Uno podría decir entonces, ¿qué servicios le entregan a la sociedad? Enseñar el valor de la vida y el respeto a las personas.
¿Cuál es el hecho que se menciona en el párrafo? Esa pregunta está más interesante. ¿Cuál es el hecho que se menciona en el párrafo? Que hubo un Día Internacional del Adulto Mayor convocado por Naciones Unidas. ¿Podría haber alguien que crea que los adultos mayores nos inspiran a ser cada día mejores hombres y mujeres? O no más que cualquier persona. Otras personas podrían pensar que sí, que de ellos provienen los valores. Otros podrían pensar que en realidad todas las edades de la vida, o sea, hay personas en todas las edades que aportan valores, etcétera. No depende de cada uno dónde está el hecho. Hay un solo hecho, o hay dos. El hecho que se menciona es que se celebró un Día Internacional del Adulto Mayor y también se menciona que la iglesia se unió a esa celebración. Efectivamente, la valoración que se le da a las personas depende de uno. Por ejemplo, el nihilismo le da una valoración a una persona que para mí no es ejemplo de nada, pero todos entendemos el particular humor negro de este caballero. De nuestro amigo nihilismo. Ya. Una pregunta de inferencia sería, por ejemplo, o sea, pregunta. Sí, pues si uno no puede decir todos los abuelos son buenos porque hay abuelos que no son buenos, pues pero hay abuelos que sí son buenos. O sea, hay una especie de falacia por generalización, pero son textos que igual están súper bien intencionados sobre todo. Ya, perfecto. Tenemos una pregunta de la Cañana. Pregunta: ¿cuál es la intención del emisor en el primer párrafo? La segunda pregunta que hacemos es, ¿quién habla en el primer párrafo? ¿Habla a nombre individual o colectivo? Estas cosas se infieren. Ya, tenemos estas dos preguntas. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la intención del emisor con el primer párrafo? ¿Qué habría que ver? Primero, introducir su visión con respecto al adulto mayor. Eso se saca. ¿Cuál es la visión del emisor? Es decir, que los adultos mayores, porque son más sabios, porque tienen experiencia y porque trabajan, son solidarios y sirven al país, nos enseñan, no sabemos quién es este nos. Si este nos somos todos nosotros o este nos son solo el emisor del texto o los emisores del texto.
pero nos dan entonces un marco de apreciación para el fenómeno de la tercera edad. Los valoramos por estas y tales razones. Introducido el tema de esa forma, se anuncia que la Iglesia, o sea, ya sabemos que el enunciante habla al menos desde un emisor colectivo que es la Iglesia, del que habla en primera persona plural, nos, como Iglesia nos, lo que nos da cuenta de que el hablante es parte o es esa instancia colectiva. Cuando lleguemos al final del texto vamos a ver si es una persona o es la Iglesia o es una agrupación de la Iglesia. Entonces se hace alusión a este evento. Entonces, quien habla en el primer párrafo pareciera poder hablar a nombre de una colectividad, porque si nos fijamos, las marcas textuales son una primera persona plural. Nos unimos, nos enseñan, nos inspiran. ¿Se dan cuenta? ¿Son suposiciones? No, pues no son suposiciones porque están las marcas textuales aquí. Y estas marcas textuales nos conducen a la inferencia. ¿Ven? Ahora sabemos que es un padre Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social y los trabajadores del Arzobispado de Santiago. O sea, es una autoridad eclesiástica que habla a nombre de una institución al interior de la Iglesia Católica. Segundo párrafo. Al tiempo que anunciamos esta buena nueva, también reconocimos los signos de dolor que lamentablemente afectan a nuestros hermanos mayores. Abandono, falta de una atención de salud digna y maltrato físico y psicológico ponen a este grupo etario en una condición de vulnerabilidad social que nos desafía como nación. Como Iglesia reiteramos el llamado a los parlamentarios, autoridades y el gobierno a proteger mediante leyes a las personas en proceso de envejecimiento y a validar sus derechos para contribuir a su desarrollo integral y su participación activa en la sociedad. ¿Ven? Entonces, sigue hablando a nombre de una institución, aunque se reconoce como emisor individual. Padre Andrés Moro, pero habla al nombre de una institución. Por un lado, esta vicaría, la Vicaría de Pastoral Social y los Trabajadores del Arzobispado de Santiago, y como a nombre de la misma Iglesia Católica. ¿Qué es etario? Etario es lo relativo a la edad. Un grupo etario, por ejemplo, es un grupo de personas entre 20 y 30 personas. O sea, de personas de entre 20 y 30 años, perdón. Lo etario es lo relativo a la edad. Lacaniana pregunta. Le cuesta cuando preguntan por la función que tienen los párrafos. Lleguemos luego a ese nivel. Estamos en un nivel de lectura local. Estamos leyendo por parte. Se los debía haber dicho antes, tal vez. Sí, se los debía haber dicho antes. Estamos primero leyendo el texto en sus marcas locales. Ya. Inventemos una pregunta.
¿Qué marca textual anticipa que se hablará de algo negativo? Veamos en el texto. Marcas textuales son marcas que aparezcan en el texto que nos permiten saber inequívocamente algo sobre el texto. Ya podemos ver en la estructura del texto que dice, al tiempo que anunciamos esta buena nueva, o sea, está anticipando que va a decir algo malo. Al tiempo que decimos algo bueno, ustedes ya aquí no sienten que lo que viene después de esto ya es malo. Si te dicen, al tiempo que anunciamos esta buena nueva. Uno siente que lo que sigue es malo. También reconocemos los signos de dolor que lamentablemente afectan a nuestros hermanos mayores. Ahí está, bien formulada. ¿En qué tipo de relación se reconoce el emisor del texto con respecto a los adultos mayores? Voy a copiar la pregunta. No, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto sí. Fíjense cómo les llama. Exactamente. Entonces, ¿es una relación simétrica o asimétrica la que quiere dar a entender? Queda ambiguo, pero al decir hermanos mayores es simétrica. O sea, en el sentido en que se utiliza bajo la connotación de un texto escrito por una institución de índole católico apostólico romana, entendemos que el concepto de hermano es aquel concepto en el cual somos todos iguales porque somos todos hijos de Dios, bajo esta visión de mundo, que sabemos, porque el mismo autor lo ha explicitado, que es la visión de mundo del autor. Bajo esa visión de mundo, entonces, un hermano es alguien que es igual a ti. Ven, ahí ya llegamos a un nivel evaluativo, porque vemos que esto de los hermanos mayores se explica por una determinada visión de mundo que está detrás del texto. Por ejemplo, si fuese alguien cuya visión de mundo fuese atea y liberal, podría aquí decir en vez de nuestros hermanos mayores, nuestros conciudadanos.
Y esa mínima diferencia expresaría una visión de mundo distinta. Si en vez de hermanos mayores dijera conciudadanos, porque lo está escribiendo alguien que es liberal y ateo. Ya esto entonces nos permite entrar en un nivel evaluativo ideológico del texto. Sabemos que esto de los hermanos mayores no hay que tomarlo en el sentido literal, sino que parte de, o sea, se significa de una forma específica bajo una concepción de mundo. Si un hippie dice paz, hermano, y una persona que pertenece a algún culto evangélico te trata de hola, hermano, tú sabes que son connotaciones distintas de hermano también, porque aparecen bajo un marco ideológico diferente. Ya. ¿Qué otra pregunta de inferencia podemos hacer al segundo párrafo? A la que puso Lacaniana. Vamos a dejar su nombre para respetar su hecho de autoría. Y así quedaría más o menos. ¿Qué respuesta le darían a la pregunta de Lacaniana? Se puede colegir, es lo mismo que poder decir, podríamos estar de acuerdo en que el párrafo 2 manifiesta, reclama, exige o protesta. ¿Qué les parece a ustedes? Está difícil la pregunta que nos ha planteado nuestra amiga. Pues por una parte, se pareciera ser que está mostrando un problema. Pero también hay un llamado, si no un reclamo, una interpelación. Porque hay un llamado a los parlamentarios a proteger las leyes, como dice Necrodark. Con ese nombre tan black metal, Darkthrone, Dark Funeral, Mayhem, Bursum. La pregunta es, ¿se puede elegir que el párrafo 2, o ya, podríamos exponerlo, en el párrafo 2, a ver, en el párrafo 2, fundamentalmente, el emisor manifiesta
una realidad, reclama una injusticia, exige toma de acción, protesta ante algo. ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que me gustaría colocar esta así. Y decir que la respuesta correcta es solo 1 y 3. Esto es lo que creo yo. Ahí le hicimos, ¿o no, chiquillos? ¿Por qué exige toma de acción? Nos preguntan. Oye, ¿y esto de la probabilidad sin restitución? Qué triste no poder hacer una restitución. Las restituciones nos constituyen subjetivamente muchas veces. ¿No lo piensan? La capacidad de poder restituir la experiencia en un relato que le dé consistencia y que nos vuelva manejable lo que hemos vivido, ¿no les parece que es algo de importancia fundamental en la vida de un sujeto? Ay, ay, ay. Es que por un lado pone de manifiesto el problema y luego también hace la interpelación. En sí que en un nivel interpretativo ¿en qué pregunta íbamos? En la 6. Esta pregunta igual está tramposa. A ver, profesor, lea lo que dije. Si bien manifiesta una realidad, lo hace con el propósito de que el gobierno tome cartas en el asunto. Claro, por eso yo digo que es 1 y 3. No son excluyentes ambas. Esta pregunta está divertida, porque es de interpretación. Perfecto, lacaniana. Comprendo tu punto. Lacaniana dice, es que dice fundamentalmente, así que hay que irse por una, jajaja. Yo creo que es preferentemente exige una toma de acción, ya que dice hacemos el llamado al gobierno. Sí, el receptor ideal son las autoridades políticas. Entonces, ya a un nivel interpretativo superior, podemos decir que este texto, miren, aquí ya estamos haciendo la interpretación en su nivel más elevado por el tipo de cosas que estamos considerando. Es un texto, me voy a poner de cabeza entera, para no colocar nada que confunda. Es un texto que aparece
en un medio de comunicación masivo, en una sección específica, que es una sección destinada a un tipo de género periodístico de opinión que se llama Carta al Director. Esa sección pretende poner temas de interés general bajo la opinión subjetiva de alguien. Sabemos que este llamado de atención lo hace en primer lugar para los lectores de La Tercera, todos los lectores. ¿No se escucha nada? Lo siento. Ahora, empiezo de nuevo. ¿Qué cosas sabemos? Entonces, ¿y qué interpretaciones podemos hacer? La última pregunta era algo evaluativa, ¿cierto? Podemos decir entonces, ¿por qué el autor elige esta forma de expresión? Aquí interpreten con confianza, si no estamos en la PSU. Si lo que quiere el autor de este texto es hablarle a las autoridades de gobierno, ¿por qué lo hace en un medio de comunicación masivo? ¿Solo para ser llamativo para todas las personas? Porque puede este párroco pedir una reunión con los ministros y con los diputados y con los senadores. Efectivamente, la respuesta correcta es como dice Ancocu, para que los estudiantes se levanten y tiren piedras. Para tener más seguidores en Twitter. Yo respondería ante la pregunta que yo mismo me he hecho con respecto al texto. Por una parte interpela a las autoridades, pero eso se hace a vista del público. Eso hace que, si no se cumple, esta autoridad que escribió este texto pueda decir: yo llevo 4 años insistiendo en que se ocupen de esto y me han hecho oídos sordos. Entonces se pone a los lectores del diario por testigo de este llamado de atención. Una cosa es que yo tenga una queja contra el municipio. Yo puedo ir al municipio y elevar una solicitud de queja. Ahora, si mando la queja y me la publican en el diario o salgo en el Reportero Ciudadano de tal canal de televisión, está la opinión pública como espectadora y jueza ante la solución que yo creo que se me debe. No sé si se hace la víctima, es una estrategia para poner los temas en el espacio público. ¿Me siguen? Hay una cuestión de que hay que valorar el lenguaje formal y el lenguaje informal.
esta valoración se da de valorar las distintas situaciones. El lenguaje informal no es malo necesariamente, pero los espíritus emprendedores valoran el lenguaje formal. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Y yo creo que ya estamos. A ver, tu orden me pide que lea su respuesta. Que desea que la clase política y la ciudadanía tome conciencia sobre los problemas de los adultos mayores. A mí me da cuenta que es una respuesta correcta, la que tú das. Ya. Denme un segundito, porque lo que corresponde ahora es que vayamos a la pregunta de desafío. Ustedes saben que yo soy medio lenteja para ubicar la que he elegido para el día de hoy. Así que por mientras pueden hablar. Vean el texto de nuevo, lo voy a dejar en pantalla para que anoten las palabras que no conocen. Lo vamos a achicar porque no estoy ni al lado con estar dando publicidades que no tienen que ver con los acuerdos que nosotros hemos tomado. No vamos a andar dando publicidad gratuita. Ahí tienen el texto. A ver si encuentran alguna palabra que no conozcan para que podamos hacer algo de vocabulario contextual. ¿Dónde están las publicaciones del templo? Les dejo entonces como recreo y pregunta desafío la pregunta 34 que quiero hacer calzar en la página, que es de vocabulario contextual. Entonces nos vamos a la pregunta desafío, que es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Pucha. A ver ahí. Tengo problemas con la visualización del asunto. Bueno, pero al final es necesario este último párrafo solamente. Ya, nos vemos en 10 minutos más.
Hola, he vuelto. En efecto, los cuentos de los hermanos Grimm, estos cuentos reflejan todos nuestros miedos más terroríficos, todos nuestros amores anhelados y todas nuestras esperanzas. ¿Qué resolvieron en este ratito? ¿Cuál es la alternativa correcta? Miren, lo terrorífico es lo que produce terror, es decir, una sensación específica que es una versión más intensa del miedo. Entonces, catastrófico no puede ser un buen sinónimo porque catástrofe tiene que ver con los efectos de un hecho, con las consecuencias de un hecho. Es catastrófico un hecho que produce catástrofes. Entonces, catastrófico no es. Espeluznante efectivamente puede ser sinónimo de lo terrorífico, así que lo mantenemos en concurso. Fantasmagóricos nos refiere a una forma particular de lo terrorífico, que es aquello que trata de los fantasmas. Lo deleznable es algo moral, es un juicio moral. Lo deleznable es lo que produce rechazo a nivel moral. No puedo decir, la conducta de esta persona al corromperse y aceptar una coima es una conducta deleznable. Lo abominable, abominable es algo terrorífico que tienen la particularidad de ser al mismo tiempo temido y moralmente rechazado. A ver. ¿Qué te pasa, Policarpo? Oh, me pasa cada vez que lanzo un dis... Se abrió una cuestión de 31 minutos, no tengo idea cómo. Lo abominable es algo que desagrada profundamente, según la RAE. Entonces, la alternativa correcta es B, terroríficos. Sí, en el recreo me voy a ver 31 minutos. Lo tengo que admitir. Ya. Terminada la pregunta desafío, volvamos entonces a lo que estábamos, jugando el juego de leer. Pum, 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 pum. Ahí ya. Ya. Hicimos una lectura local de cada párrafo. Leímos localmente el primer párrafo con el segundo. Ahora podemos inventar, por ejemplo, preguntas de síntesis que se encuentran entre un primer y segundo lugar de los niveles.
Ya. Se escucha. Ah, Tenía que hacer una comunicación con Nicolás la de un guía. aspecto técnico, quien me está señalando que hay una guía nueva de lenguaje y comunicación enfocada directamente a la introducción y las técnicas de la comprensión lectora. Se han tomado los materiales anteriores y se han mejorado de manera considerable bajo nuestro destacabilísimo equipo de profesores de lenguaje, gente muy seria, rigurosa y entusiasta. Y ustedes pueden encontrar este material entrando a la sección materiales en lenguaje en el sitio www.puntajenacional.cl. Es nuevo. Aparece nuevo, aparece señalado como nuevo. Les sugerimos muy activa y fuertemente que accedan a esa guía porque está hecha para servirles en esto mismo que estamos viendo nosotros ahora. Y en estos días vamos a estar subiendo muchas guías nuevas. De Y ejercicios, guías, las que pidieron guías para descargar y ejercitar en matemática y en lenguaje. estos días me anuncia Nico también que van a estar subiéndose permanentemente guías de ejercicios. Han sido muy solicitadas, muy pedidas estas guías, por lo tanto, el equipo de profesores de lenguaje y de matemáticas de puntajenacional.cl está satisfaciendo así la demanda y las necesidades de los estudiantes de Chile porque ellos están convencidos de que se puede llegar a un estado más justo de repartición de las oportunidades educativas en Chile. Esperemos, todos esperamos que se les dé un excelente uso a esas guías. Sí, tiene corrección la guía, soluciones dentro y son interactivas. Tien- las guías tienen correcciones, tienen soluciones y son interactivas, para que las tengan en cuenta. Los profes han trabajado duro en ello. Yo sé, yo los conozco, sé quiénes son. Son personas muy dedicadas a que ustedes puedan aprender bien. Ya, preguntas, teníamos preguntas locales de aquí, de este primer párrafo, preguntas locales de este segundo párrafo. Podemos hacer preguntas de un tipo que se llaman preguntas de relación entre párrafos. ¿Qué relación hay entre el párrafo primero y el párrafo segundo? ¿Necesitan verlo? A ver, tengo que sacarle un poco de zoom para que se vean los dos a la vez. Ahí están. Estoy esperando. ¿Qué relación hay entre el primer párrafo y el segundo?
Ya el primero introduce la valoración y a partir de un hecho específico se trae a colación un tema de interés público. Eso es el primero. ¿Qué hace el segundo párrafo? El segundo problematiza, perfecto Ignacio. El segundo presenta una problemática con respecto a lo dicho a lo primero. En primer lugar, valoramos a los adultos mayores. En segundo lugar, hemos participado de una instancia donde se celebra y se conmemora el rol importante que tienen los adultos mayores en nuestra sociedad. Eso pasa en el primer párrafo. En el segundo párrafo se muestra la problemática y después de mostrarse la problemática, ¿qué se hace? Se interpela a las autoridades correspondientes a poner leyes. Yo estaría de acuerdo con la enana que el segundo está estructurado como problema-solución. No como causa y consecuencia, problema-solución. Estos son los problemas: el abandono, la falta de una atención de salud digna y maltrato físico y psicológico, que los ponen en un estado de vulnerabilidad social, que es un desafío para todos nosotros como país. Fíjense, aquí dice nos desafía como nación. Es decir, somos todos los chilenos. En cambio, nos es solo la iglesia. Fíjense que son dos nos diferentes. Estas sutilezas lectoras son las que tienen que ir agarrando. Aquí, cuando dice que nos desafía como nación, ya no está hablando desde la Iglesia Católica, sino desde la condición de chilenos. Entonces aquí dice, solo el segundo párrafo sí está estructurado como problema-solución. Aquí el problema y aquí la solución, leyes y políticas públicas. El primer párrafo introduce un tema a partir de un hecho y de una valoración. El segundo problematiza ese tema y manifiesta una solución. Esas serían las relaciones entre ambos párrafos. Ahora, quiero que me vayan diciendo las palabras que ustedes encontraron que les podían producir dificultades. No, Ignacio, el texto entero no es problema-solución. Solo el segundo párrafo aparece con esa estructura. Pero me parece que ya están llegando a un nivel de lectura muy bueno si se están dando cuenta de esas sutilezas. Eso significa que ya tienen una capacidad de evaluar, de reconocer las estructuras textuales. Que ya no es que lean y solo les entre información sobre el texto. Son capaces de volcarse en un nivel crítico sobre el texto y decir, este texto tiene estas partes, en esta parte se hace esto, en esta parte se hace esto con esto. Yo juzgo que esta parte del texto tiene como propósito producir tales y cuales cosas en el receptor. Ya, eso es un nivel de lectura bacán, pulento, enteramente bacán. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la tesis principal del texto que acabamos de leer? El abandono de los adultos mayores podría ser un tema tratado, pero no es la tesis. La tesis es aquello de lo que se quiere convencer. Finalmente, ¿de qué o qué cosas? A ver, lo voy a escribir.
Me dio risa tu idea lacaniana de hacer esto con un poema de Neruda. Sí, primero vamos a trabajar con textos argumentativos, de ahí nos vamos a pasar a textos literarios. Sí, vamos a estar un rato en comprensión lectora. Ya, una tesis es que los adultos mayores son un ejemplo y tienen importancia para la comunidad. Pero eso pareciera ser el respaldo de una tesis mayor, que es que los adultos mayores, que debe haber una iniciativa legislativa a favor de los problemas no resueltos de los adultos mayores. O sea, si uno va al final, ¿qué idea quiere este texto difundir? Que hay que legislar más sobre problemas no resueltos en relación a los adultos mayores. Porque eso es un... Luego nos preguntamos, ya, y decimos que hay que legislar sobre eso. ¿Por qué hay que legislar sobre eso? Porque los adultos mayores contribuyen a la sociedad. Es decir, la sociedad se tiene que preocupar de los adultos mayores porque los adultos mayores contribuyen a ella. Entonces, la importancia de los adultos mayores aparece más bien como la garantía del argumento, si se fijan. Si uno dice que la tesis es que hay que legislar, uno dice, la garantía es que los adultos mayores aportan el respaldo, el por qué eso sería, bueno, aportan y no están siendo lo suficientemente reconocidos. Por lo tanto, concluimos que tienen que ser reconocidos sus problemas y solucionados, y eso se hace con leyes y políticas públicas. Así que hemos argumentado que hay que legislar más a favor de los abuelitos y las abuelitas. ¿Se dan cuenta? La cuestión es como así. Tesis: las autoridades deben legislar a favor de las personas de la tercera edad. Respaldo: las personas de la tercera edad son un aporte fundamental a la sociedad por los valores que nos enseñan. Garantía. Pese a lo anterior, hay un número de problemas no resueltos y como es la sociedad la que se beneficia de la tercera edad, es la sociedad la que debe protegerla con legislación y políticas públicas. Podríamos... Esperen, me equivoqué, lo coloqué al revés. Base garantía. Soy súper tonto. Me confundí en los nombres. Tesis, base y garantía. Nuestro respaldo lo tendríamos que entrar a buscar a internet. Sí, no, sí. Si pensamos en, como en último caso, tenemos esta estructura argumentativa en el texto. Esta es como la argumentación del texto. Ven, lo que hemos hecho en la clase de hoy
es hacer una lectura completa de un texto haciéndole preguntas al texto. Y las preguntas que le hacemos son preguntas como las que podrían haber en la PSU. Espero que les haya gustado esta modalidad de ver comprensión lectora. Es una novedad. A mí se me ocurrió hace poquito. En vez de... me gusta dar vueltas en las cosas. En vez de leer y responder preguntas, leer e inventar preguntas, me pareció una buena idea. ¿A ustedes les pareció una buena idea? Como para que la sigamos ocupando. Ya, qué bueno que les haya gustado. Sí, vamos a llegar a las preguntas oficiales. Es muy legítima tu inquietud, amante de la comida.com. Pero vamos a empezar así. Queremos agarrar el esqueleto de la PSU. Y para eso tenemos que pensar como los que la hacen. Sí, y sacudir el esqueleto. Fail. Un gran fail. Bueno, chicos y chicas, nos vemos mañana y después de mañana nos vemos el viernes porque vamos a recuperar la clase que perdimos el martes pasado debido a complicaciones que yo tuve. Antes de irnos, yo quisiera, como siempre, comentarles alguna cuestión, alguna cosa. Un espíritu emprendedor siempre está comunicado y sabe que siempre está comunicado. La Universidad Mayor es la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en www.umayor.cl. Y así de comunicados como nos encontramos ahora. Mañana también tenemos clases. Tenemos clases a las 18:30. Vamos a seguir entonces empleando este lindo método para leer textos argumentativos. Nos vemos mañana, que estén muy, muy, muy bien. Saludos.